Buenos días, hermanas. Hoy es el tema 13 y quisiera leer una parte de la palabra de Dios, el Salmo 23. Aunque es muy conocido, quisiera detenerme en algunos versículos y relacionarlos con la fe que tenemos que fortalecer ahorita. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y estaba pensando en David, ¿no? El rey David, en el que escribió este salmo. ¿Quién es él y por qué escribió esto? Y pensaba, aquel a quien desde que era joven se tuvo que enfrentar, porque le ayudaba a su papá a cuidar las ovejas de su rebaño, y se tuvo que enfrentar a grandes bestias, dice que a osos, a leones, para cuidar, porque él era un pastor muy cuidadoso, no era desobligado, como también leemos en la historia de los hermanos de José, que su papá les encargaba ir a pastorear las ovejas y ellos andaban en el cotorreo. David era un hombre diferente, él era cuidadoso, misericordioso, aún con las ovejas, y él entendía muy bien, entendía muy bien lo que era amar y cuidar a las ovejas. Por eso relacionó esta relación de Dios como él el pastor y nosotros las ovejas, y Dios así le permitió para que pudiera escribir este salmo, que es como emblemático para todo hijo de Dios. Luego, cuando él crece, sabemos que la manera en la que impresiona al pueblo de Israel y al mismo rey Saúl es a través de la confrontación y la victoria que Dios le da con Goliat. O sea que desde muy joven ya estaba batallando, peleando y defendiendo el nombre de Dios. Después de una larga historia de persecución, porque el mismo rey Saúl, por su envidia, movido por su celo, lo persigue. Después, cuando muere Saúl, lo ungen a él lo ungen antes, pero lo hacen rey de Israel, y pasa la desgracia, muchos años después pasa la desgracia de su hijo Absalón, donde su propio hijo quiere matarlo para quedarse con el reino. Y así siempre estuvo peleando, siempre estuvo en guerra. Recordemos que cuando él tiene el anhelo de construir un templo para Dios, Dios le dice: no, porque tú has derramado mucha sangre. Y efectivamente, porque siempre estaba en combate. Pero la Biblia siempre dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. A pesar de todo, él entendía un poco más de lo que entendemos nosotros el corazón de Dios. Y por eso él puede escribir estas líneas. Y es un salmo hermoso que en muchos momentos nos da esperanza, nos da confianza, nos da fe, nos da aliento. Pero hoy quiero solo detenerme en el versículo 4 y un poco del 6. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y después de todo lo que les dije, lo que le pasó al pelear con las bestias, con Goliat, al ser perseguido por Saúl, al ser perseguido por su propio hijo, y luego peleó contra los filisteos, y en fin. De verdad, David era un hombre que experimentaba siempre estar en un valle de sombra de muerte. De verdad que sí.
Él no hablaba por hablar. Él dijo esto con toda razón. Él sabía lo que era siempre estar en peligro de muerte. Y sabía que aún a pesar de que muriera, él iba a estar bien. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, él estaba hablando aquí, sí, de que él siempre iba a ser cuidado por Dios, pero también habla de que la eternidad estaba bajo el cuidado de Dios mismo, su eternidad. Entonces, él sabía lo que hablaba. Él sabía lo que decía. Cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y escribió muchos salmos que nos hablan de esa de esa fuerte confianza que tenía en Dios. Hasta el último instante de su vida confió en Dios. Y Dios nunca le defraudó. Y saben qué, hermanos, estaba yo pensando que a través de todo esto que estamos viviendo, andamos en ese valle de sombra de muerte. Pero podemos decir, como dice David: no temeré mal alguno. Y como se los vuelvo a repetir, no me refiero a lo físico, sino a lo espiritual. Podemos decir: en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, él se refería a la eternidad. Podríamos decirle: todos los días de mi vida, todos los días. No, de la vida eterna, que es eterna. Hay algo que causa temor en el ser humano con respecto a la muerte. Y siempre, aparte de otras cosas, es el temor a lo desconocido. La palabra de Dios nos enseña que la vida eterna es hermosa y anhelamos estar en esa vida. Pero ¿qué hay entre la vida y la muerte? O más bien, ¿qué hay entre la vida física y la vida eterna? Hay un paso que dar, que se llama muerte. Y la muerte solo es ese evento que nos entrega a la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos sentir nosotros esa seguridad que estaba sintiendo David al escribir estas líneas? Pues al fortalecernos con nuestra comunión con Dios. Entre más llenos estemos del Espíritu, menos temor vamos a tener. David era alguien que no solo adoraba y cantaba y danzaba y meditaba en la palabra de Dios. Fue también alguien que dejó plasmadas, dejó escritas sus oraciones para que nosotros aprendiéramos también a orar y aprendiéramos a darle gloria a Dios. Y en este escrito, en esta oración que él escribe, porque está hablando con Dios, él nos dice: no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. ¿Y tenemos la certeza que Dios está con nosotros? ¿Cómo pudo decir David que Dios estaba con él si su propio hijo le traicionaba? Pero él tenía la certeza. Y efectivamente Dios estaba con él. No era una locura de David, era una realidad. Entonces, a pesar de lo que estemos viviendo, porque aparte de esta terrible pandemia que se está viviendo en el mundo, échale los problemas que tenemos en casa y los que se añaden, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con los papás, no sé. Y muchos, por ejemplo, con el anhelo ferviente que tenemos de compartir el evangelio, y muchas veces no nos escuchan. Pues a pesar de todo eso, Dios está con nosotros. A pesar de todo eso, Él nos guiará. Y fíjense cómo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y precisamente la vara era la que usaban para pegar, ¿no? Y el cayado para dar dirección. Dice: me infundirán aliento. Y aquí está hablando, no olvidemos las palabras que dijo antes: aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea,
podría estar hablando que incluso esté atravesando la muerte. Pues aún atravesando la muerte, Dios nos pastoreará. Aún en esa valle negro. Y no me refiero a la vida eterna, sino en el trayecto de la muerte. Cuando estemos agonizando, cuando estemos, no sé si agonicemos o no, dependiendo de que vayamos a morir, pero cuando pasemos por eso terrible que se llama muerte, vamos a ser guiados aún ahí por la mano de Dios. Y podemos decir con certeza, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos, incluyendo el que sea cuando agonice, incluyendo ese, todos, cuando tenga problemas, cuando esté enferma, cuando no tenga dinero, todos los días de mi vida me seguirán el bien y la misericordia. Y cuando todo esto termine, mi vida terrenal termine, yo moraré en la casa de Jehová todo el tiempo, largos días, la eternidad. Ahora veo la seguridad que el rey David sentía. Y esa es la misma seguridad que Dios quiere que en este valle de sombra que estamos atravesando a nivel mundial y también en el valle de sombra que estás atravesando a nivel particular con tus problemas, confía en Dios, porque Él está contigo, con toda certeza. Entérate que Él está contigo. Que Dios te bendiga. Buenos días.